buenas noches a todos los presentes. Reciban la más cordial bienvenida a la conmemoración del 30º aniversario del IDE Business School. Queremos saludar a quienes hoy nos honran con su presencia. Saludamos también a quienes nos acompañan esta noche a través de nuestras redes sociales. Hoy, el IDE Business School celebra 30 años de ser líder y referente en la formación y perfeccionamiento de los directivos en el Ecuador. Para hablar de la trayectoria del IDE y el principal desafío que tiene la escuela de mantenerse fiel a sus principios y valores, a continuación se dirigirá a ustedes el director general del IDE, Daniel Susaeta Vázquez. Un aplauso, por favor. Estimado Obdulio, Diego, estimadas autoridades del IDE, de la universidad, estimado Luis, estimados profesores, señoras y señores, buenas noches y bienvenidos. En los meses anteriores, mientras preparábamos la celebración de este importante aniversario del IDE, una palabra venía constantemente a mi mente: consolidación. Es la palabra que mejor refleja lo que hoy sentimos. Consolidación de una misión que nos fue encomendada desde los inicios: inspirar a los nuevos líderes empresariales con una formación académica de excelencia basada en principios y valores, colocando la dignidad de la persona humana como el eje del éxito de la organización y la sociedad. Pero, ¿qué significan 30 años en la vida de una institución? Al igual que para muchos hombres, 30 años aún reflejan juventud, vitalidad, metas ya conseguidas y muchas más aún por lograr. Pero también 30 años hablan de cierta madurez, un crecimiento interior en el que ha habido algunos traspiés, momentos difíciles en los que hemos debido de hacer acopio de mucha fortaleza y que han generado valiosos aprendizajes. En los últimos meses hemos tenido muchas reuniones para preparar cada detalle de la reunión de hoy y me ha tocado ver fotos de nuestras primeras promociones y escuchar recuerdos de aquellos primeros días del IDE y de quienes promovieron la creación de esta escuela. Dos personas comenzaron a forjar esta idea tan ambiciosa: Wilson Jacome y el doctor José Reis. Ellos consiguieron que, antes de ser construido el Centro Universitario Esteros en las calles Tungurahua y 9 de octubre, en la ciudad de Guayaquil, la planta baja y el segundo piso fueron destinados a la primera sede del IDE. Soñad y os quedaréis cortos, es la frase de San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, que impulsó a estos dos hombres a empujar este proyecto, que parecía una insensatez. Pero no era posible que lo lograran solos. Debían rodearse de otros insensatos, con mucho cariño, como ellos, y estos fueron Juan González Portes, Mariano González Portes, Javier Marcos Stag, Ernesto Novoa Bejarano y Javier Vidal Maspons, junto con Gabriel Pino Gómez y Leopoldo Umpierres García, que hoy nos acompañan desde el cielo. Estos hombres, con su prestigio y experiencia, comenzaron a trabajar dando ideas, haciendo fundraising y atrayendo a sus amigos para que sean los participantes de ese primer programa en el IDE. Pero esta idea no podía sacarse solo a base de buenas intenciones. Necesitaba apoyarse en buenas prácticas de otros que lo habían hecho antes y lo hacían bien. Y aquí es donde, con la mayor generosidad, acudió el INALDE Business School de Colombia. Sus directivos recibieron a los dos soñadores ecuatorianos y les transmitieron sus experiencias en el quehacer de una escuela de negocios. Y así llegó el primer día de clases en el IDE de Guayaquil. 40 presidentes, gerentes y miembros de directorio de las empresas top de ese momento, ubicadas en Quito y Guayaquil, acudieron a la inauguración del PADE en 1993. Entre ellos,
Luis Báquer Guerra, Ramón Eduardo Urneo y Nicanor Calisto Cabezas, quienes viajaban desde la ciudad de Quito y se integraban a las actividades en Guayaquil para estar presencialmente en cada una de las jornadas académicas. Ese primer programa debía estar a la altura de quienes confiaron su formación a esta naciente escuela. Por eso se contó con profesores del más alto nivel académico provenientes de las mejores escuelas de negocio de América y Europa, entre ellos Carl Kester y Francis Aguilar de Harvard Business School, Josep Riverola y Beatriz Muyoseca del IES de España, Peter Montes y Germán Serrano del INALDE de Colombia, Óscar Carbonell y Alfonso Bolio del IPA de México y Pablo Ferreiro del PAD de Perú, entre otros. Una de las características del IDE fue, desde sus inicios, el ambiente acogedor de sus instalaciones y en especial de una deliciosa comida provista por el Centro Cultural El Coral, donde María Gracia de Fernández y su equipo deleitaban cada día con un postre diferente. Esta comida deliciosa, servida por el personal de servicios, compuesto por aquel entonces por Luis Vergara, Edgar Galarcia y Julio Wong, fue el deleite de profesores y participantes de esa primera promoción. Y después de eso sucedieron más cosas interesantes. En 1994 se inauguró el primer programa PDD en la ciudad de Guayaquil y en 1997 comenzaron por fin actividades en la ciudad de Quito, donde Rubén López Báez fue el artífice para conseguir uno a uno todos esos primeros participantes del primer programa PADE exclusivo acá en la capital, y al año siguiente inaugurar también el programa PDD. Pero había un desafío más en el horizonte para esta escuela: lanzar su programa MBA. En 1998, el IDE, en convenio con la Universidad Tecnológica Equinoccial en ese momento, inauguró en Guayaquil el primer programa de maestría de dirección de empresas EMBA, el mismo que atravesó la durísima crisis de 1999, y ahora tenemos a don Nico Calisto entre nosotros, por lo cual me alegra que hayas llegado. En 1999 y concluyó exitosamente en agosto del 2000 con la investidura de nuestros primeros 13 másteres. Obtener el reconocimiento internacional para la escuela también era una de nuestras principales aspiraciones. Finalmente, en el 2018 conseguimos la acreditación AMBA, una de las más prestigiosas a nivel mundial, que en Ecuador solo la poseen 3 universidades y que ubica al IDE en el selecto 2% de las mejores escuelas de negocios del mundo. En esta casa, durante las sesiones plenarias con el método del caso, es usual que alguien siempre pregunta: ¿y qué dicen los números? Por eso hoy deseo compartir también entonces algunos números de lo que hemos alcanzado en el IDE. A lo largo de estos 30 años en el IDE se han formado ya 34.234 empresarios y directivos, de los cuales 3.356 realizaron programas de perfeccionamiento directivo. 2.456 profesionales se han graduado ya de nuestros programas de maestría. 11.390 directivos y colaboradores de distintas instituciones han realizado programas in company. 13.848 profesionales de todos los sectores han participado en nuestros seminarios. 673 directivos han realizado programas específicamente diseñados para el sector camaronero y bananero. 881 mujeres han participado en programas especialmente diseñadas para ellas como mujeres miembros de directorio. 1.158 universitarios han participado en programas de formación para futuros empresarios, y hoy por fin, con orgullo, también tenemos ya 20 emprendedores de Quito y de Guayaquil han recibido formación empresarial gratuita impartida por alumnos de nuestra comunidad alumni. Hoy, luego de atravesar momentos difíciles por la pandemia recordada por todos, con la ayuda invaluable de nuestros profesores y colaboradores, nuestro principal desafío será mantenernos fieles a esa misión de formar empresarios y directivos, capaces de guiar las empresas que necesita nuestra sociedad.
Sería un gran error distraernos por afanes distintos. Lo nuestro es sembrar el concepto de trabajar para servir a los demás. Conseguir que todos se adhieran de una manera profunda a esa misión es nuestra razón de existir. Gracias a todos y bienvenidos. Agradecemos las palabras de bienvenida del director del IDE, Daniel Susaeta. Hace 3 décadas, 40 empresarios y directivos de las instituciones más importantes del país fueron parte del primer programa avanzado en dirección de empresas PADE que se realizó en el IDE de Guayaquil en 1993. Esta noche queremos reconocer la confianza que estos líderes tuvieron en los inicios de nuestra escuela. Por ello, el ingeniero Daniel Susaeta, actual director general, entregará los botones conmemorativos de nuestro 30º aniversario a quienes desde Quito se trasladaron a Guayaquil para ser parte de la primera promoción PADE 1993 y que hoy nos honran con su presencia. Ellos son los señores Luis Báquer Guerra y Nicanor Calisto Cabezas, a quienes invitamos a acercarse al estrado, por favor. Un aplauso, por favor. Qué bonito momento. Este es un reconocimiento por la confianza que tuvieron en el IDE en sus inicios. Su éxito y liderazgo continúan inspirando a la comunidad empresarial. Felicitaciones. Esta noche contamos con la presencia también de la Escuela de Música de la Universidad Hemisferios. Agradecemos al doctor Diego Alejandro Jaramillo por permitirnos disfrutar hoy de este talento de los músicos. Con ustedes, la Escuela de Música de la Universidad Hemisferio. Dirige el maestro Diego Carneiro. Adelante, disfruten.
la Escuela de Música de la Universidad Hemisferios. Muchísimas gracias también a su director, el maestro Diego Carneiro. En el marco de su aniversario, el IDE realizó este año un estudio sobre el presente y el futuro de la educación ejecutiva en Ecuador desde su visión. Un análisis del desarrollo empresarial del Ecuador en los últimos 30 años y el aporte que el IDE Business School ha brindado a la sociedad con la formación de líderes empresariales en todos los segmentos de la producción nacional, respondiendo así a las exigencias globales para el crecimiento de los negocios. El documento que estamos compartiendo con ustedes presenta las tendencias para el progreso empresarial, la capacitación directiva en el país y las oportunidades futuras. Con base a este estudio, a continuación vamos a realizar un panel con la intervención de los profesores Daniel Susaeta, director general del IDE, Obdulio Velázquez, director general del INALDE Business School de Colombia, y Diego Alejandro Jaramillo, rector de la Universidad Hemisferios. Pincho. Bueno, buenas noches. Para preparar y extraer de alguna forma y hacer una relativa síntesis un poco de nuestra visión de lo que significará formar a los ejecutivos del país en los siguientes años. Pues de alguna manera evidentemente nos hemos puesto relativamente de acuerdo en los temas que vamos a cubrir y el tema inicial por el cual yo voy a comenzar es este asunto que llamamos y ponemos aquí como capacidades de pensamiento crítico. Y permítanme un poco desarrollar esto con una pequeña lámina. El empresario es ese pobre hombre que está en el medio, ahí con un paraguas lleno de incertidumbres, lleno de interrogantes, de hacia dónde debería yo conducir o hacia dónde debería conducir su empresa, qué decisiones tiene que tomar, cómo debería implementar esas decisiones para lograr la sostenibilidad de la empresa, lograr que la empresa perdure en el tiempo. ¿Qué es lo que todo directivo quiere? ¿Qué es lo que todo directivo, todo empresario quiere de su empresa? Que su empresa dure para siempre. Pero evidentemente cuando empieza, bueno, ¿y qué tengo que hacer para asegurar que mi empresa dure para siempre? Todo empresario se enfrenta a esa realidad y esa realidad es cada vez más un caos, cada vez más una realidad llena de incertidumbres y ayer afortunadamente porque el señor presidente tuvo un pequeño tropiezo y llegó un poquito tarde y tenía que irse y no alcanzamos a ver esta lámina. Yo tenía una enorme duda con este círculo acá abajo, cómo lo tomaría este tema de, oye, y nuestras democracias están en peligro. No era ninguna crítica en particular a ningún gobierno, pero yo creo que todos somos conscientes y como ciudadanos estamos un poco desilusionados de lo que estamos viendo de nuestras democracias. Probablemente muchos de los que estamos aquí tuvimos estos sueños de niño de esa era de Mafalda, donde lo que nos preocupaba de niños era ese holocausto nuclear que probablemente terminase con nuestras vidas. Y esas eran las pesadillas que algunos de nosotros teníamos de niño. Pero pasaron los tiempos, pasaron los años, todos vimos cómo el muro de Berlín caía, este avance de las ideas socialistas, básicamente el comunismo, como que de alguna forma iba perdiendo fuelle y como que prevalecía cierta forma de gobierno, ciertas ideas políticas que hablaban de un mundo más con libertades,
un mundo donde el liberalismo o ciertas otras corrientes de pensamiento eran más coherentes y consistentes con la democracia. Y veíamos, y la verdad, todos empezamos a ver que probablemente las democracias occidentales, al contrario, eran el mejor lugar y era el mejor entorno para vivir. Y aparece el boom del internet y un montón de avalanchas tecnológicas que empezaron a caer en la humanidad, y adelantos en todos los frentes, en la salud, en la tecnología, en todos los frentes, en lo digital. Y el mundo empezaba a oler más guapo, el mundo empezaba a oler más tranquilo. Pero yo creo que en los últimos 10, 15, 20 años todos hemos sentido que la cosa se está complicando. Todos percibimos que en lugar de avanzar, todo esto que está confluyendo como que está enredándose cada vez más. Y hago esta pequeña síntesis de esta nueva realidad del entorno en el que vamos a vivir todos. Probablemente, ¿qué va a pasar con las democracias? Yo no creo que, sinceramente, la democracia que conocemos vaya a dejar de existir, pero la vamos a pasar muy mal durante muchísimos años, hasta que las democracias logren un poquito rebalancearse y reconstituirse. De alguna forma la vamos a pasar mal y va a ser fuente de muchísimas vicisitudes e incertidumbres más para los empresarios, porque en ese entorno tenemos que coexistir. Pero vamos, la globalización, todos sabemos, desde hace rato el mundo trabaja en un afán de una sola aldea global, y la era digital llegó y se quedó y metió teléfonos móviles en todos los hogares, en los comedores. Todos los ciudadanos del mundo cambiamos nuestra forma de ver la vida y de comportarnos gracias a esos aparatitos, y la era digital se metió por todas partes y se metió en el mundo de una forma muy fuerte y llegó para quedarse, por supuesto que sí. Y es parte de ese nuevo entorno en el que las empresas tenemos que existir, por lo cual hay un montón de elementos que podrían decir que son buenos, que son agradables. Hay un montón de elementos que podríamos decir son negativos, pero la gran síntesis que podemos extraer nosotros del entorno y la realidad en la que tiene que este empresario tomar decisiones e implementar cosas para tratar de sacar a sus empresas adelante, la gran síntesis que podríamos extraer que refleja todo eso es complejidad. Cada vez más la complejidad y el mundo en el que tiene que actuar ese empresario va a ser cada vez más complejo, donde ya no hay tantas certezas, o probablemente aquel mundo que soñábamos que iba a ser mejor, por lo menos los empresarios no. Por lo menos los empresarios en los siguientes años no vamos a tener esa realidad. Y uno dice, bueno, ¿y qué necesita un directivo? ¿Qué necesita ese directivo de empresa para en ese mundo poder ser capaz de tomar las decisiones adecuadas e implementarlas para asegurar la perdurabilidad de su empresa? Pues evidentemente tiene que tomar decisiones, tiene que hacer muchas cosas. Y aunque parezca una perogrullada, pero algo evidente, pues ese directivo tendrá que pensar, porque no hay otra forma de resolver esto. Eso se comienza por pensar. Y el primer ejercicio que tiene que hacer todos los días el directivo es analizar dónde está parado, cuál es su realidad, cuál es su entorno, qué está pasando con el mundo actualmente. Y como vemos, todas esas variables que están alrededor del directivo cada vez son más complejas, cada vez son más difíciles de predecir. Y la única forma de entrar a meterle el diente a toda esa situación es echándole cabeza a su situación. Y eso obliga a un ejercicio evidente pero fundamental, que es pensar. Y ese pensar requiere evidentemente que ese directivo tenga una serie de competencias cognitivas básicas. No estoy hablando de leer, no estoy hablando de sumar, pero estoy hablando de analizar, extraer cosas, ser capaz de elaborar inferencias. Habilidades cognitivas básicas que cualquier ser humano más o menos con una profesión más o menos exigente debería tener, por supuesto. Pero un directivo sí que no puede carecer de estas competencias, no puede no tener estas competencias básicas de pensar, por supuesto. Ahora,
solo con pensar es suficiente para que el directivo tenga lo que necesita para resolver su vida. No, evidentemente tiene que tener conocimientos. Tiene que tener conocimientos de lo que es una empresa, tiene que tener conocimientos suficientes del contexto en el que funciona la empresa. Y esos conocimientos requiere pues estudiar cosas. Esta es una discusión que tenemos mucho acá en el IDE, porque evidentemente ningún ser humano es capaz de tener infinitos conocimientos en su cabeza. Nadie es capaz de tenerlo todo. Y cuando pensamos, bueno, un directivo, ¿qué conocimientos debería tener? Deberíamos tratar de soñar y deberíamos tratar de insistir en que un directivo lo conozca todo. No, siempre llegamos a la síntesis, pero siempre llegamos a la conclusión de que eso no es verdad. El directivo debería tener lo suficiente. ¿Y qué es lo suficiente? Lo fundamental. Parece simple, y es una discusión que de alguna forma siempre a los profesores y aquí el claustro nos la pasamos discutiendo que si esto es fundamental o no, pero lo fundamental es aquello que él necesita todos los días para decidir y gobernar su empresa. Y son conceptos que pueden ser bastante sencillos, que en el pasado, las empresas del pasado eran necesarias. En el pasado, por ejemplo, hace 80 años para una empresa era necesario gestionar adecuadamente su liquidez. Seguramente las empresas de hace 80 años tenían que asegurarse de tener suficiente liquidez. ¿Y las del presente? Seguro que sí. ¿Y las del futuro? Seguro que la liquidez será un concepto que no perderá vigencia en el tiempo. Por lo cual, un empresario tiene que entender qué demonios es liquidez. Tiene que entender que es un margen, tiene que entender que es un cuello de botella, tiene que entender que es un segmento, tiene que entender que es una ventaja competitiva. Hay ciertos conceptos, ciertas herramientas, ciertos conocimientos que son perennes en el tiempo y que seguramente van a prevalecer muchísimo más de lo que todos nosotros somos capaces de imaginar en el tiempo, como conocimientos, como conceptos fundamentales que todo directivo debe tener. Pero es verdad, claro, la era digital, un nuevo entorno donde los consumidores probablemente cambien sus hábitos, amerita probablemente que por ahí se estén desarrollando nuevos conocimientos fundamentales, nuevos conceptos de lo fundamental que debería dominar un directivo, que también tenemos que estar atentos a descubrirlos y asegurarlos de que el directivo se los lleve en su formación, porque sin esos conocimientos, sin esos conceptos de lo fundamental, el directivo será incapaz de tomar decisiones de su mundo. Pero ¿basta con estas dos cosas? No, pues sigamos un poquito trabajando ese directivo. El directivo después tiene que lograr implementar todas esas cosas. El directivo tiene que rodearse de la gente adecuada y hacer a los demás. Y a veces ese hacer a los demás significa que el directivo tiene que convencer a su gente para caminar por senderos difíciles. Y eso necesita que ese directivo tenga unas dotes de liderazgo, cierto carisma, y eso significa que ese directivo tenga una serie de actitudes, una forma de ver la vida. Probablemente tiene que ser una persona que preferiblemente sea siempre positivo, es un hombre optimista. Un empresario que sea un pesimista, yo creo que flaco favor le hace a su empresa. Todo empresario tiene que ser una persona muy optimista. Y de alguna manera estamos hablando de que ya también cuáles son las actitudes de la persona, cuáles son las actitudes de esta persona. Y finalmente, ningún ser humano puede actuar en el mundo sin tener una conciencia adecuada de lo que está bien y de lo que está mal, de lo correcto y de lo incorrecto. Por lo cual todo empresario también tiene que tener su pequeño mapa de valores, su pequeño abecedario de cuáles son las ideas fundamentales en su vida, de lo que él cree que es lo correcto y lo incorrecto, y por supuesto tiene que tener una ética. Y si vamos a hablar de un directivo que sea útil para el país, útil para la sociedad, pues más vale que nos aseguremos que ese directivo siempre sea un directivo con una formación y valores éticos, porque si no, imagínense en manos de quién quedarían las empresas de este país. Entonces, cuando describíamos un poco toda esta historia de qué es lo que necesita un directivo para ese día a día, pues evidentemente hay muchas cosas. Y muchas de estas cosas nosotros las sintetizamos como esa forma o esa capacidad de pensar de forma crítica.
pero ese pensar de forma crítica significa muchísimo todas estas cosas. Por lo cual, por supuesto, si nosotros, y coinciden un poco con el análisis y la síntesis que nosotros estamos haciendo, pues evidentemente para seguir formando los directivos del presente y los directivos del futuro, más nos vale que nos aseguremos que sigamos trabajando estos temas. Por lo cual, profesionalizar el quehacer directivo significará, por un lado, el ser capaz de desarrollar una visión integral de lo que es una empresa para ese directivo, pero ayudarle a ese directivo en ese proceso de tomar decisiones, por lo cual debería haber una excelencia, si podríamos decirlo, una virtud sobresaliente en el directivo en su capacidad de tomar decisiones. Pero todas esas decisiones no pueden estar alejadas de esa virtud de la ética, de la moral, de lo correcto y de lo incorrecto. Por lo cual, si no coloca ese directivo, la persona humana, en el centro como el eje de éxito de su organización, pues nos equivocaríamos pensando en qué necesitarán los directivos del futuro. He tratado de sintetizar lo que más he podido y tenemos un pequeño reto aquí en el tiempo y espero haber cumplido con este tiempo, pero con esta primera parte quería hacer esta pequeña síntesis y pues nada, paso la palabra a Obdulio, que sigue con el tema que continúa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Un saludo muy especial al señor rector de la Universidad de Hemisferios, Diego, a Daniel, el director general del IDE, la Business School de la Universidad de Hemisferios. Yo soy extranjero, soy colombiano, como se me ha mencionado, director general de una escuela que se llama el INALDE, donde la semilla del IDE en parte tuvo una relación, así lo mencionó muy bien Daniel, y voy a dedicar unos pocos minutos a un aspecto antes de entrar a mi tema, y es el siguiente. A mí me da una alegría ver lo que estoy viendo en Ecuador, y me da una gran alegría ver lo que estoy viendo en la Universidad de Hemisferios. Hago parte del Consejo de Regentes y he sido rector de la Universidad de La Sabana, o lo fui por más de 15 años, y les digo que lo que veo es impresionante. Y conocí a Wilson Jacome cuando llegó a Colombia a hacer los planes de formación en el INALDE Business School, y quería trasplantar esa semilla, una semilla que a su vez, si uno le hace la genética, viene del IES de Barcelona, con un sembrador de paz y de alegría que es San José María Escrivá de Balaguer. Hace muchos años yo hice un homenaje con ocasión de un aniversario de la universidad, y una vicerrectora al final me hizo una corrección y me dijo: todo esto se lo debemos a San José María. Felicitamos a todo el mundo, le agradecimos a todo el mundo, y ella, una mujer muy santa, me dijo: y San José María Escrivá de Balaguer, el inspirador de esta iniciativa, porque tenía muy presente una cosa que están en estas escuelas de negocios, es formar a los empresarios y a los directivos como sembradores de esperanza y de alegría en la transformación de la sociedad y de la justicia social. Entonces me da mucha alegría eso, felicitar obviamente a su cuerpo de directores, a los profesores y empleados. Y ayer le hicieron a Daniel una corrección que no la aprendió, y la hizo el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, y le dijo: tus números son impresionantes. De verdad, como les digo, es impresionante lo que yo he visto en el IDE. O sea, los empresarios de este país, a mí me han mencionado, aquí hay unos muy destacados, y entonces me han dicho: no, este es el presidente fundador de no sé tal empresa, tal empresa, tal empresa. O sea, el Producto Interno Bruto en buena parte ha pasado en la formación en las aulas del IDE, la Business School de la Universidad de Hemisferios. Y le dijo: pero no se le olvide que también entonces tiene un presidente de la República que se formó en la primera promoción de ese programa PADE hace 30 años. Y eso es de un gran orgullo y de un gran reconocimiento. Entonces, perdona, con la amistad que tenemos, pues Daniel,
decirle, y esa semilla, y con esto termino esta primera parte, a mí me da mucha alegría, ahora que soy director general del INALDE, como les digo, que pasamos de ser observadores de una semilla a ser hoy aliados estratégicos. Y nosotros no venimos a Colombia a decirle al IDE qué es lo que tiene que hacer el IDE. Venimos a aprender. Muchos aprendizajes me llevo yo para INALDE y espero mucho apoyo del IDE para la tarea que se me ha encomendado recientemente como director general del INALDE. Porque al final nuestros países están así. Bueno, ya entrando más en materia, Daniel ha abordado desde la perspectiva de el pensamiento crítico y las condiciones que debe tener esa formación de ese líder ante la incertidumbre, si resumo sintética e incompletamente su exposición. Retos y dilemas, oportunidades y amenazas. Yo lo quiero mirar esa formación del directivo desde la perspectiva de la escuela de negocios. O sea, cómo la escuela de negocios pues tiene que estar a la luz de los tiempos y de las necesidades. Y primero tendría que decir nuestra identidad, pero cada uno debe pensar la identidad de mi empresa, la identidad de mi, ¿no? de mi entorno. Identidad, tradición e innovación entran en tensión permanente, se retroalimentan, son flujos que en algún momento uno puede ser muy creativo e innovador y entonces se tira a la empresa, porque olvida el pasado, la tradición y su propia identidad. Pero esa identidad se refleja con los tiempos cambiantes. A eso le pasa a la empresa. La Business School como una empresa al servicio de formación de empresarios y de directivos. Pues ¿cuál es la identidad de nuestras escuelas? Pues todos, la mayoría de los aquí son graduados y conocen eso. El IDE es una business school, estas escuelas son business school de alta dirección. Eso es un aspecto bien importante. A uno cuando llega a estas escuelas dicen alta dirección, no solo gestión o administración. Se necesita administración, se necesitan operaciones, pero se necesita la mirada de la alta dirección. O sea, el vértice de la organización, independientemente del tamaño de nuestra empresa. Entonces, cuando estamos en la Business School formando la alta dirección, en ese entorno que nos ha descrito muy bien Daniel, pues la pregunta es si tenemos que cambiar al directivo. Si tenemos que, como Business School, cambiar al empresario. Yo me atrevo a hacer una afirmación que no. Yo creo que hay que darle la misma formación en un entorno que ha cambiado, pero la formación es la misma. ¿Y cuál es la misma? La toma de decisiones. Y la toma de decisiones es el fortalecer la virtud de la prudencia. Y la prudencia no es aquello de que no voy a salir hoy tarde en la noche porque de pronto me asaltan. Eso no es un prudente. Puede que sea una medida de prudencia. Pero no ese es el prudente no es el que no actúa, el prudente es el que toma buenas decisiones. O sea, la prudencia es la virtud de la persona aterrizada en la tierra, es la virtud de la realidad. Desde Aristóteles ya nos lo han descrito así. Yo quiero un fin bueno, según el dictamen de la recta razón, tengo que encontrar los medios para alcanzarla. Y lo tengo que hacer una cosa que es importante, un hábito. Yo he tomado buenas decisiones y malas decisiones. Espero que las malas no sean un hábito y las buenas sí lo sean. Yo he comprado dólares y he ganado y he comprado dólares y he perdido. Buenas o malas decisiones. No, eso no hace un directivo. Pegarle al negocio, acertar en el negocio, acertar en el resultado que yo espero. El directivo en un ambiente tan cambiante lo que tiene es que ser capaz de decir cuál es el problema, como nos dicen nuestros profesores del método del caso, cuál es el problema. Y entonces yo tengo que hacer eso un hábito. Me encantó lo que me dijo una profesora, una directiva del INALDE, que estaba entrevistándola en estos días, y le dije, ¿cómo te transformó a ti o no te transformó la escuela de negocios?
Y ella me dijo, para mí me cambió la vida. Y no, pero es que estas escuelas de negocios, podría alguien pensar, no, vamos a transformar tu modo de hacer riqueza. Vamos a transformar tu modo de hacer negocios. Vamos a transformar tu modo de dirigir las organizaciones. Cambias la formación directiva, haces eso, pero sobre todo tienes que hacer una transformación personal. Esa es una promesa de valor que nosotros hacemos. Y ella me contó una cosa que me encantó, la imagen que utilizó. Ella hizo un MBA y me dijo, cuando yo hice el MBA, yo me sentía como en un espejo que me confrontaba como, en ese caso ella, como mujer, como persona, como mamá, como esposa, como directiva, e hizo una transformación. Directiva, como esposa, como madre. Y dije, hemos hecho y hemos cumplido la tarea con ella. Pero también hablé con un profesor que dio testimonio. Allí hay un área que se